¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta entrevista a fondo. Hoy con el alcalde de San Antonio, quien además es presidente de la Asociación de Ciudades Puertos Públicos de nuestro país. Me refiero a Omar Vera. ¿Cómo está, alcalde? Un gusto tenerlo acá en Quinta Visión. Muchas gracias, gusto saludarle. Es un agrado también de compartir con usted y los televidentes. Cuesta a veces venir hacia Viña del Mar, Valparaíso, y eso lamentablemente, alcalde, da cuenta de algo que nosotros criticamos mucho hacia la región metropolitana, que es el centralismo, pero hacia esta región también, ¿no es cierto?, que es bastante centralista. Sí, bueno, al menos, ¿no es cierto?, San Antonio de Valparaíso, Viña, está a 1 hora. La problemática es aquellos municipios como Petorca o Los Andes, que están más alejados. Entonces, pero bueno, son las reglas del juego y hay que caminar. ¿Cómo ha crecido San Antonio, alcalde? De hecho, hay algunas autoridades que señalan que hay bastante pujanza en San Antonio porque hay la opción y el ánimo de poder llegar a acuerdos. Sí, mire, esto obedece a establecer una planificación respecto del norte hacia donde uno quiere conducir los destinos de un territorio. Y cuando yo hablo de uno, no significa la individualidad, sino que significa el conjunto de personas en los distintos estamentos que contribuyen a establecer esa visión común. Y qué mejor ejemplo que lo que ocurrió con los cruceros, pues. ¿Se acuerda? Cuando resulta que acá en Valparaíso hubo una serie de conflictos, sin embargo, en San Antonio ustedes se pusieron de acuerdo, dijeron bueno, y se convirtieron en un puerto de recalada de cruceros. Sí, efectivamente es el trabajo asociativo que se produce producto justamente de este trabajo estratégico de hace unos 10, 12 años, en que, ¿no es cierto?, empezamos justamente a conversar entre el actor público municipal con el actor privado portuario, en orden a justamente a unir voluntades, acciones tendientes justamente a establecer este norte o esta visión común. Ahora, cuando en ciudades como Valparaíso, ¿no es cierto?, hay alguna disyuntiva en cuanto a que un grupo quiere ser patrimonial, otro turístico, el tema portuario, ustedes parece que tienen súper claro definido que el camino de ustedes es el desarrollo portuario. Nuestro desarrollo está establecido como ciudad-puerto, ¿ya? La ciudad se desarrolla, el puerto también, el puerto se desarrolla y, por supuesto, apoya el desarrollo económico y social de la ciudad, ¿ya? Y eso, reitero, es producto de diálogo, de poder tener la capacidad de sentarse en la mesa, de plantear, ¿no es cierto?, los distintos puntos de vista y buscar acuerdos, ¿ya? Si una sola posición nunca va a construir un destino, ¿ya? Son las distintas posiciones, pero que con tolerancia, con solidaridad, se logra avanzar en construir un camino único. En ese aspecto, alcalde, ustedes hace un tiempo como municipio probaron la ampliación del puerto, ¿no es cierto?, Puerto Central, lo que les ha traído bastantes buenos resultados. Pero también hubo una serie de obras de mitigación. ¿Se ha ido cumpliendo con aquello? ¿En San Antonio se notan esas obras? Aún no tanto. Es un trabajo lento, esencialmente porque las obras de mitigación obedecen justamente a recursos públicos. Y la empresa portuaria, si bien tiene los proyectos, le ha costado mucho, ¿no es cierto?, poder avanzar en que el Ministerio de Hacienda le apruebe justamente esos financiamientos. No obstante, este año y hace no más allá de un mes, la empresa portuaria ha logrado ya iniciar la adjudicación del primer proyecto que es parte de la mitigación o de las compensaciones en virtud de la modificación del plano regulador. Así que, por tanto, ya hay un aliciente. ¿Qué proyecto es ese, alcalde? Es la construcción del edificio corporativo de la empresa portuaria que se ubicaría en el sector de Camanchaca o, ¿no es cierto?, Punta Panul. ¿Ya? En ese sector se demuele lo existente que correspondía antes a instalaciones de una empresa pesquera, la empresa pesquera Camanchaca, y que, ¿no es cierto?, el puerto compró y le va a dar paso
a la construcción del edificio corporativo. ¿Qué otros proyectos faltaría por concretar? De ahí viene toda la construcción del borde costero. Desde ahí, de ese Punta Panulo, ese edificio corporativo, ¿no es cierto?, avanza hacia el sur por el borde costero hasta empalmar con el sector Bellamar Norte, ya para hacer ahí todo un paseo peatonal con amplios miradores hacia el océano y por supuesto hacia el puerto. Nos enteramos hace unos meses la mala noticia del cierre de Maersk, ¿no es cierto?, que sin duda impactó fuertemente en lo que es el empleo. ¿Han pasado las semanas, los meses? ¿Ha habido algún avance, alcalde? ¿Usted siente que eso o se ha ido olvidando en el tiempo aquella trágica situación? No, no se ha olvidado, es un impacto fuerte, son 1.200 trabajadores directos y 300 aproximadamente indirectos. Impactó, por supuesto, la economía local y hoy se empieza a sentir, y lo dice el indicador de cesantía, que ya superamos los 2 dígitos. Situación que hace muchos años Exacto. San Antonio no veía. Perdón, yo recuerdo que, no sé, unos 4 o 5 años, San Antonio siempre estaba en los primeros lugares a nivel regional. Y de un tiempo a la fecha comenzó a situarse incluso con una comuna que muchas veces crea más puestos de trabajo que otras que tienen mayores posibilidades. Pero eso parece que con esto de Maersk como que se complicó. Sí, efectivamente se ha generado una complejidad porque no es fácil insertar o encontrar trabajo para 1.200 personas o 1.200 trabajadores que tienen ya un grado de especialización en función justamente de esta industria que cerró. No obstante, la gestión portuaria ha ido creciendo y eso poco a poco va también abriendo espacio para la reinserción laboral de estos trabajadores especializados. ¿Solo a nivel portuario se ha ido reinsertando en otro tipo de...? Porque se anunciaron una serie de planes por parte del gobierno. Sí, hay indudablemente emprendimientos personales, emprendimientos colectivos, capacitación provenientes justamente de la línea de Sense, Cercotec, Corfo, líneas que de alguna manera han empezado a aliviar o a mitigar este impacto que ya hemos señalado. Anuncio de puerto a gran escala. ¿En qué está? ¿Has recibido algún avance? Porque parece que quedó congelado en el tiempo. No. Primero, bienvenido al anuncio. Nos parece un anuncio lógico, bien pensado, en términos del desarrollo económico de país, entendiendo, ¿no es cierto?, su plataforma portuaria y sus niveles de exportación de distintos productos. En consecuencia, siendo San Antonio, ¿no es cierto?, el de aguas abrigadas, el que tiene más días de operación en el año, teniendo terrenos de expansión, indudablemente la decisión era lógica. Y además, ¿no es cierto?, la cercanía a la gran capital con una autopista y con línea férrea conectada directamente al puerto. Entonces hay una serie de ventajas comparativas que, ¿no es cierto?, presumían que la decisión iba a ir en ese camino. ¿Ya? Nosotros hemos denominado que San Antonio está en el centro del centro. ¿Ya? Todos aducimos a que Santiago es el centro del país, pero San Antonio está en el centro del centro porque se constituye en el principal puerto de Chile. Convergen ahí la ruta de la fruta, y converge la conectividad con Valparaíso y por supuesto con la gran capital. En consecuencia, es una plataforma perfecta para fortalecer el rol exportador de Chile. Eso implica también tener que mejorar lo que es la vía de conexión. En eso hemos venido trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Concesiones, el Ministerio de Transporte, y por supuesto el municipio, la empresa portuaria y la empresa ferrocarriles. Hay varios actores que en una mesa interdisciplinaria de carácter profesional ha venido trabajando en el tema de las conectividades. Uno en levantar durante este mes la adjudicación de la concesión para reconstruir la ruta de la fruta que viene desde Pelequén hasta el puerto mismo. Ya construyendo un nuevo acceso sur al puerto. Ahora, perdón, que en ese aspecto no le preocupa de que se rebaja lo que es el aumento de los fondos regionales, hay un tema económico que ya desde Hacienda se habla que podría tener, ¿no es cierto?, algunas restricciones,
que esto vaya a postergarse nuevamente, como por ejemplo ocurre con un proyecto muy esperado en esta parte de la región, que es la extensión del tren hacia Calera, Quillota o Quillota, Calera? A ver, en el caso de San Antonio, la ruta de la fruta no lo afecta porque es una concesión, es el privado que invierte. ¿Ya? Así que en ese aspecto creemos que no va a impactar y no va a afectar o no va a detener el desarrollo de ese proyecto. Está también el mejoramiento sustancial de la autopista El Sol o ex Ruta 78, que también es una concesión. Es el privado que invierte con una ampliación de del periodo de concesión. Así que por tanto eso también ya están firmados los contratos y esperamos, ¿no es cierto?, que en los próximos meses empiecen justamente las obras de mejoramiento de terceras pistas y otras obras que van a beneficiar justamente una mayor fluidez en la conectividad desde Santiago a San Antonio, San Antonio a Santiago. Pero, Y en el caso del acceso norte, ese sí es un proyecto público 100%. ¿Ya? Ese a lo mejor podría ser afectado. No obstante, en los últimos días hemos tenido información de que ese proyecto está contenido en la cartera de inversiones del Ministerio de Obras Públicas. o sea, se queda tranquilo por una y por otra parte. Por consiguiente, ¿no es cierto?, esa obra el próximo año debiera estar en licitación para inicio y ejecución de esa importante obra de conectividad que va a permitir sacar los camiones graneleros desde el centro de la ciudad. Que es importante también. Como así tengo la impresión que está muy tranquilo porque ya el hospital va avanzando después de cuánto tiempo. ¿Cuánto costó sacar el hospital adelante? Sí, fue, ¿no es cierto?, difícil el poder conciliar las distintas visiones, las distintas opiniones de carácter técnico, económico, que fueron rechazando justamente Pasaron dos gobiernos. la adjudicación. Lo importante es que hoy la obra del hospital se está ejecutando sin ningún contratiempo. La empresa constructora ha venido desarrollando en los tiempos adecuados. Así que esperemos que, ¿no es cierto?, también en la planificación y la carta gana establecida, ¿no es cierto?, podamos tener corte de cinta del hospital en 2 años más a lo menos. ¿Algún anuncio especial que quiera hacer para la gente de San Antonio que nos está viendo también a través de Quinta Visión? Bueno, que tengan confianza, que sigan sumándose, ¿no es cierto?, al trabajo colectivo, porque eso es, en definitiva, lo que le da fuerza, le da vigor, ¿no es cierto?, a las líneas de trabajo que San Antonio ha venido desarrollando y que le ha generado un cambio sustancial mirado desde el gobierno como también de la empresa privada. ¿Confianza en que este gobierno, que no es de su bloque político, apoye la gestión? Sí, por supuesto, estamos confiados porque hemos visualizado de que hay una mirada de país. Y cuando hay una mirada de país, indudablemente se deja de lado las mezquindades políticas que muchas veces afectan el desarrollo de los territorios. En este caso, reitero, estamos confiados de que San Antonio va a seguir avanzando en su desarrollo para el bienestar y la calidad de vida de todos los sanantoninos y sanantoninas y también para las comunas hermanas vecinas. Mirada de país que usted tiene también como presidente de la Asociación de Ciudades Puertos Públicos de Chile, una organización que surge, ¿no es cierto?, y que agrupa a los puertos que, como bien dice su nombre, son públicos, San Antonio, Valparaíso, Talcahuano. Son 10 ciudades puertos. ¿Qué fuerza tiene esta organización hoy? Bueno, ha venido fortaleciendo su accionar desde que con personalidad jurídica tiene vigencia desde el año 2014. Y eso ha posibilitado sensibilizar tanto en los propios territorios que albergan estos puertos estatales, desde Arica hasta Punta Arenas, como en los parlamentarios de esas zonas, en los equipos ejecutivos de los gobiernos anteriores, y estamos también trabajando con equipos ejecutivos de este gobierno, y así también con, ¿no es cierto?, parlamentarios, tanto diputados como senadores, respecto de la visión que tiene la Asociación Nacional de Ciudades Puertos en términos de modificar la ley de puertos, la 19.542, que permita justamente que los alcaldes sean parte de los directorios de las empresas portuarias. Yo lo he dicho con un ejemplo muy práctico y casero, no para que el alcalde vaya a tomar cafecito, sino que para lograr armonizar el plan maestro de la respectiva empresa portuaria con el plan de desarrollo comunal del respectivo municipio y el plan regulador de la respectiva ciudad.
Pero eso no es equivalente a lo que es la constitución del Consejo Ciudad-Puerto, que ocurrió hace pocos días, por ejemplo, en San Antonio. El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto. ¿Sí? ¿No es equivalente un poco? Indudable, no es el equivalente, es un complemento, ¿ya? En el caso de San Antonio está la comunidad logística, ¿ya? Que agrupa a todo el sector portuario tendiente a lograr mejoras en su gestión. Viene el Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, que va a permitir articular los planes, tanto portuarios como de la ciudad, para lograr, ¿no es cierto?, un desarrollo armónico. Y está la Asociación Nacional de Ciudad Puerto, ¿no es cierto?, que es Supra, está por sobre eso porque abarca, ¿no es cierto?, la larga y angosta faja de nuestro país llamado Chile, con sus 10 puertos estatales concesionados, pero que además, ¿no es cierto?, incorpora en una mirada asociativa, solidaria y participativa a la Asociación Nacional de Ciudades Puertos Privados Concesionados. Como Quintero, por ejemplo. Como Quintero, Puchuncaví, ¿no es cierto?, Mejillones, Caldera, entre otros. Ahora, usted habla de esta ley de puertos, ¿no es cierto? Una es tener representación en los directivos de la empresa portuaria. Pero hay otro tema que tiene que ver también con el asunto de los tributos. Exactamente. ¿En qué está eso? Porque quizás eso es lo más fuerte dentro de esta cosa. Son 4 temas, ¿no es cierto?, que la Asociación Nacional de Ciudades Puertos ha posicionado en todos estos niveles. Uno, justamente, tal como le decía, la incorporación de los alcaldes en los directorios. El otro tema es justamente la redistribución porcentual de utilidades que genera la gestión portuaria y de las rentas de la empresa portuaria. ¿Ya? Respecto de los terrenos que arrienda, ahí hay también, ¿no es cierto?, rentas que nosotros hemos planteado se redistribuyen porcentualmente en cada municipio. ¿Ya? Nosotros consideramos una tasa que grava la transferencia de carga. ¿Ya? Y eso posibilitaría, ¿no es cierto?, en un 50% que vaya directo al municipio que sostiene al puerto, y el otro 50% administrado por el gobierno regional para, en forma solidaria y participativa, pueda beneficiar a aquellos municipios vecinos por donde circulan justamente los camiones que transfieren las cargas y que de alguna u otra manera también les afecta. Una especie de fondo común municipal, pero un poco más restringido. Exactamente, y orientado justamente a mitigar esas externalidades negativas que, ¿no es cierto?, les afecta producto de la transferencia y el desplazamiento de las cargas. ¿Ya? Así que en ese contexto creemos que también hemos avanzado y hemos sido muy claros. Esos recursos no son para gastos operacionales de los municipios, ¿no es cierto?, bueno dejarlo claro. Para pagar la luz, el agua, ¿Ya? el teléfono, los sueldos, qué sé yo, los artículos de oficina, etcétera. No, es para obras de inversión en la ciudad. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros pretendemos que la ciudad indudablemente vaya mejorando su condición y la ciudadanía, ¿no es cierto?, perciba que sí el puerto contribuye a un mayor bienestar y calidad de vida. ¿Ya? Esa es la segunda fase. La tercera fase, nosotros hemos planteado también que se faculte a las empresas portuarias para efectuar obras de mitigación o de reparación, ¿no es cierto?, fuera de su perímetro de concesión. ¿Ya? Normalmente son los accesos, exacto, las avenidas, las calles, las veredas, qué sé yo, que se ven afectadas justamente por el sinnúmero de camiones que circulan todos los días en los distintos puertos y que van deteriorando las calzadas. ¿Ya? La empresa portuaria hoy día no tiene esa facultad. Nosotros hemos planteado que se le faculte para que efectivamente en forma armónica con el municipio pueda invertir en la mejora de esos sectores. Es el tercer planteamiento que hemos señalado. Y el cuarto planteamiento es lograr que se establezca, ¿no es cierto?, una autoridad a nivel de gobierno que logre justamente armonizar los distintos sectores
portuarios para establecer, ¿no es cierto?, esta visión común. ¿No un ministerio? No, no hablamos de ministerio. Porque alguna vez no hablamos de ministerio, estamos hablando de una subsecretaría, ¿no es cierto?, o un organismo a nivel nacional de ese rango que articule justamente la gestión portuaria, armonizándola con el desarrollo de la ciudad. ¿Y el gobierno lo ha sentido que ha apoyado esta idea? En términos generales, ¿no es cierto?, tanto el gobierno anterior estaba muy proclive a esos planteamientos, y este gobierno también ha ido escuchando en forma consistente nuestros planteamientos y esperamos, ¿no es cierto?, que podamos avanzar en lograr un proyecto de ley. Y cuando hablamos de un proyecto de ley, ¿no es cierto?, entramos justamente a este trabajo que está haciendo la bancada regionalista encabezada por el diputado Rodrigo González, entre otros. Hay muchos diputados de distintas tendencias políticas que se han sumado justamente a este planteamiento y se ha logrado que se cite a una sesión plenaria especial de la Cámara de Diputados para abordar justamente la ley de puertos en estas temáticas y, por supuesto, también analizar y abordar la ley de rentas regionales que posibilitaría incorporar a través de esa ley justamente esta redistribución de recursos de que hemos hablado. El alcalde Char de Valparaíso habló de una ley Valparaíso. ¿Usted no habla de una ley San Antonio? No, no. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros somos respetuosos de las distintas ciudades puertos. Arica, Punta Arenas, Iquique, Aysén, Talcahuano, Coquimbo, merecen el mayor de los respetos, ¿ya? Y nuestra asociación está trabajando para todas las ciudades puertos por igual, incluido Valparaíso. ¿Y participa Valparaíso activamente en la asociación? Valparaíso es parte de la asociación. ¿Pero participa? El alcalde es el tesorero. Es el tesorero, ¿ya? De la asociación, ¿ya? Y esta asociación, reitero, tiene estas cuatro posturas, estos cuatro planteamientos que permiten beneficiar a todas las ciudades puertos sin ningún distingo, incluido Valparaíso. Ahora, sin duda usted dice trabajan mancomunadamente también con lo que es los puertos concesionados, ¿no es cierto? Esos son los puertos privados concesionados. Y situaciones como las que han ocurrido en Quintero y Puchuncaví no les llevan a pensar y a plantear de que más se hace necesario contar con estos tributos y por otra parte no solamente el tema económico sino que medioambiental, porque ahí también hay un tema de manejo medioambiental bastante complicado, porque no solamente es lo que tiene que ver con lo atmosférico, sino que también con el tema medioambiental en cuanto al mar, a la contaminación marítima. Es correcto lo que usted indica, por eso que nosotros hemos planteado que los alcaldes sean parte de los directorios, porque permite armonizar estos tres instrumentos de planificación. El plan maestro del sector portuario, el plan de desarrollo comunal que establece las orientaciones hacia dónde queremos ir y el plan regulador que establece los usos de suelo de los terrenos, ¿ya? Y dentro de eso, indudablemente, hay un plan ambiental que posibilita justamente la regulación de actividades que puedan afectar la vida humana en especial. Ahora, Valparaíso es sede, ¿no es cierto?, de la APA, de esta congregación de los principales operadores y puertos del continente. ¿Es bueno para Chile? ¿Usted ha participado en eso, alcalde? Sí, nosotros hemos participado como San Antonio en conjunto con la empresa portuaria en aquella organización que se hizo en Arica, ¿ya? Cuando APA sesionó en Arica, ¿ya? Allá nos tocó exponer justamente la realidad del desarrollo del puerto y de la ciudad de San Antonio, ¿ya? Una presentación que fue muy bien valorada justamente por esta vinculación que ha ido construyendo la ciudad Puerto San Antonio, ¿ya? Donde no hay confrontación, sino que hay en la mesa espíritu de diálogo, análisis de los diversos puntos de vista, para lograr justamente un consenso y poder construir. En ese aspecto, alcalde, derechamente, ¿Puerto San Antonio, Puerto Valparaíso competidores o más bien un trabajo coordinado? No, nosotros tenemos una mirada de país y muy superior a esta confrontación que en algún momento se ha planteado. Y cuando tenemos esa mirada de país, nosotros decimos que somos complementarios a la gestión ciudad-puerto de Valparaíso.
¿ya? Porque se habla de una gran plataforma central. Exactamente, porque la economía de Chile, ¿no es cierto?, se sustenta en su rol exportador, en el norte de minerales, en el centro de productos hortofrutícolas, ¿ya? Y forestales, en el sur de productos pesqueros, ¿ya? En consecuencia es una gran plataforma portuaria y por consiguiente no podemos pensar que un solo puerto va a tener la capacidad de atender, ¿no es cierto?, la transferencia de carga. En consecuencia, no somos competitivos, somos complementarios. Alcalde, un gusto tenerlo en esta mesa de conversación. Siempre es interesante conversar con usted, Omar Vera, alcalde de San Antonio. Además, conversando este tema portuario, ¿no es cierto?, porque sin duda lo que guía los lineamientos de esta región tiene que ver en gran parte con lo portuario, aunque hay una diversidad, ¿no es cierto?, de ámbitos de desarrollo. Pero como bien dice usted, Valparaíso, San Antonio, Quintero, Puchuncaví, deben ser complementarios y de esa forma ayudar al desarrollo total de la región. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Quedan todos, por supuesto, cordialmente invitados para la sesión plenaria de la Cámara de Diputados que se va a llevar a efecto el 16 de octubre a las 14:30 horas en la sala plenaria de la Cámara de Diputados. Donde iban a tener la posibilidad, sin duda, de exponer esta realidad y que ojalá esta ley salga lo cuanto antes porque lo necesitan las ciudades puertos de nuestro país. Así es, ese es nuestro llamado tanto a los parlamentarios, por supuesto también al gobierno a través del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Economía. Alcalde Omar Vera de San Antonio, además presidente de la Asociación de Ciudades Puertos Públicos de Chile, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ahí está entonces la conversación con quien hoy lidera las ciudades puertos públicos de nuestro país, conversando en primera instancia sobre lo que es el desarrollo de San Antonio ligado al ámbito portuario y por supuesto lo bueno que sería contar con una ley definitiva de puertos para Chile. Que esté muy bien usted y su familia.